Estuvimos hablando de droga al principio del programa. ¡Droga! Como dice. No hay forma de decir esa palabra sin ese tono. Sí, no, porque él lo ha institucionalizado. El doctor Fadul. El doctor Fadul popularizó ese tono. Rolando Rosado Mateo es presidente de la DNCD, Dirección Nacional de Control de Drogas. Si no me falla la memoria, 2009, 2010, por ahí. Usted estaba al frente de la DNCD, unos 5 o 6 años. Bienvenido en esta mañana. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Catherine, Yulisa. Placer estar aquí con ustedes. Y creo que es oportuna su presencia porque ayer dieron un informe, una suerte de resumen del año. Y dice el gobierno que implantó un récord, 31.000 y tantas toneladas en lo que va de año. 31 toneladas. Y 21.100 apresados, 92 de los cuales son dominicanos, los restos extranjeros, y 70 deportados. Es decir, que más o menos 21.000 presos. Entonces, yo me pregunto, y nos preguntamos, por un lado, si incautaron 31 toneladas, ¿es así, verdad? Sí, 31 toneladas. Se dice que es mucha la que pasa, incluso en una proporción mayor la que pasa que la que se incauta. Y se apresaron 21.000, ¿dónde están esos presos? Porque la población carcelaria de hace tiempo no llega a 28.000. Explíqueme usted esto de establecer récord. El récord del año pasado era 26 toneladas. Y ahora hay 21. ¿Eso significa eficacia o que está pasando mucha droga? Y lo de los presos, ¿dónde están esos presos? Hay un poquito de todo ahí. Ese es el resumen que tradicionalmente todos los gobiernos lo hacen, todos los periodos, anualmente, al final de cada año se hace un resumen estadístico del trabajo que han hecho las agencias que tienen que ver tanto a nivel de control de la criminalidad compleja como es el narcotráfico, como la criminalidad común, el caso de la Policía Nacional y otras agencias del gobierno. Las estadísticas que da el gobierno se corresponden al mismo tiempo con un nivel un tanto superior en la lucha contra las drogas que lo compila la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, que en el mes de junio de este año rindió su informe anual de lo que es la lucha contra las drogas. En ese sentido establece las Naciones Unidas que en este año 2022 hubo una producción récord, un incremento de la cocaína, tanto por el incremento de la superficie cultivada de la hoja de coca como por la producción en sí de la cocaína. De manera que no es de extrañar el hecho de que si hay un incremento en la cantidad de cocaína, se llegó a cerca de las 2.000 toneladas, unas 1.982 toneladas de cocaína fabricada, estima las Naciones Unidas, obviamente, fabricadas en este año, y que eso se correspondió con un incremento en la superficie, aproximadamente 300.000 hectáreas en Colombia de la droga. Paralelo con eso, también, como consecuencia de una especie de alianza entre los carteles mexicanos y colombianos, ha habido un incremento de esa producción como consecuencia de la optimización de los métodos de producción de la cocaína. Y eso obviamente debe traducirse y se ha traducido tanto en incautaciones récord, no solamente aquí en República Dominicana, sino también en Colombia y otras latitudes en donde la cocaína, que no es la droga de más circulación, obviamente el hecho de que se tengan incautaciones récord en materia de cocaína, lo que nos dice es el tránsito, que hay un mercado exacerbado allá en las latitudes norte, Europa, Estados Unidos, y que nosotros como puente, que se queda parte de esa droga, tal y como usted muy bien señala, Nelson, pues se están haciendo mayores incautaciones, sin que ello necesariamente implique que dejemos de reconocer que en términos de lo que es las incautaciones de droga, ha habido un trabajo eficiente por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas en este año. Es innegable, sería mezquino no decirlo, aunque en términos de lo que es el interés nacional, el interés nuestro, que es el control del microtráfico, del narcomenudeo, hay una debilidad ahí que la ocasionó la actual gestión de gobierno, cuando de manera repentina, sin un plan, sin tener alternativa, eliminó el área que dentro del Estado Dominicano era responsable de reprimir el microtráfico de droga en los barrios, lo soltó
por utilizar una expresión popular, la soltó en banda, eliminando de golpe y porrazo la DICAN, sin crear y tener un cuerpo que sustituya el rol, la función de la DICAN en ese segmento tan importante que es el interés nuestro, porque el narcotráfico es interés de los norteamericanos, los europeos, obviamente, que no les llegue la droga allá, pero el narcomenudeo es el interés nacional el que está en juego. Me gustaría preguntarle, general, sobre precisamente las formas en las que se está pagando la droga en el país. El expresidente Leonel Fernández durante mucho tiempo advertía, incluso en distintos artículos de opinión, sobre ese narcomenudeo que termina funcionando para pagar aquí y allá. Lo que se queda en el país termina convirtiéndose en un método de pago. Y hace poco incluso me dijeron que la droga estaba barata, porque había mucha en los barrios de la República Dominicana. Según las informaciones que usted tiene, a uno por supuesto le preocupa casos como el de los Alcarrizos, en donde se habla de un presunto punto de drogas, de la influencia de estas bandas que terminan siendo el ejemplo de nuestros niños. ¿Cuál es la radiografía que usted tiene sobre el momento? Mire, antes quería abordar el tema que Nelson había inquirido con relación a dónde están todos esos detenidos que dice la Dirección Nacional de Control de Drogas. 21.000. Yo le voy a ilustrar un solo caso nada más para que usted vea la debilidad, rayando, es más, la impunidad que existe en materia de lo que es el narcotráfico. Le voy a ilustrar un solo caso nada más para que los amables televidentes tengan una idea de la dimensión de este problema. En el año 2013, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la dirigía yo en aquel entonces, hizo un trabajo de aproximadamente un año y medio, dándole seguimiento a una estructura con agentes infiltrados, con sobornos, bueno, un procurador general adjunto llevando el caso junto con el procurador general, el presidente de la DNCD, el jefe de la policía, el Ministerio de Defensa, articulado. Un caso que culminó en ese 2013 con la incautación de 700 kilos de cocaína, un avión, 4 pilotos franceses, bueno, 3 pilotos, un tripulante en el aeropuerto de Punta Cana y alrededor de 38 detenidos. Ahí habían grabaciones, ahí se incautó la droga, se incautó el avión, estaban los 5 agentes encubiertos que estaban con la orden correspondiente, la orden judicial correspondiente, estaban dentro de la estructura radiografiando el movimiento de la droga y todo eso. Se apresaron todas esas estructuras. ¿Usted sabe cuántos condenados hay hoy? Ninguno. Asómbrese. Resulta que los franceses no fueron, a pesar de haber sido atrapados infraganti, están sueltos, y los demás por igual. De manera que si eso es en un caso que se trabajó con un año de anticipación, en donde ahora mismo están todos sueltos, esos 21.000, ya usted tiene la respuesta. General. Con relación, me disculpa, con relación a la radiografía actual de lo que ocurre con el tema de el microtráfico, el narcomenudeo y la forma de abastecer ese narcomenudeo, que es el cobro en especie, el pago en especie, que no es nuevo, eso claro, fue desde finales de los años 90. Los carteles colombianos, México no tenía la importancia que tiene hoy, eran los colombianos los que monopolizaban el tema de la droga, cocaína, heroína, básicamente. Pues aquí en República Dominicana el tema que tenemos es que como consecuencia de que una parte de esa droga se queda en los barrios, y los barrios ahora mismo están sueltos en banda, como le diría yo, porque por más que la DNCD quiera, por más que tenga su actual incumbente, el Cabrera, la intención de hacer un trabajo eficiente, sencillamente no puede. ¿Por qué razón? Porque suficiente tiene él con los casos de narcotráfico. Porque no tiene los agentes fuerte, de persecución en calle. No tiene ni los agentes, ni tiene la logística, ni tiene la dispersión a nivel en los barrios, del territorio nacional, los barrios, pero a nivel del territorio nacional. ¿Cuántos distritos municipales somos? ¿Cuántos municipios somos? ¿Cuántas provincias? Santo Domingo, ¿con cuántos barrios contamos? ¿Cuántas secciones tiene la DNCD?
Aproximadamente, DNCD ahora mismo ocupa alrededor del 18% del territorio nacional. Imagínese usted Santo Domingo, por ejemplo, Santo Domingo, para solo citar, si el Gran Santo Domingo, ¿dónde están las estructuras de la DNCD para penetrar, para hacer un trabajo eficiente a nivel de todos los barrios? Los barrios de Santo Domingo deben llegar, bueno, el Gran Santo Domingo debemos tener entre todo, en Sánchez, barrios, etcétera, debemos llegar a unos 300 más o menos, para combatirlo desde la dirección central, aquí en la Máximo Gómez y en el municipio de Santo Domingo Este, únicamente. ¿Basta eso? Obviamente que no. ¿Por qué razón? Bueno, porque esa estructura que era la DICAN, si se quiere, póngale el nombre que usted quiere y póngale bajo el control que usted desee, pero no le elimine, la función no. Por Dios, el cuerpo. Cambia la estructura, la institución. Pero... Cambia la estructura, e incluso ni siquiera había que cambiar la estructura. Estaba fallando el cuerpo que la dirigía. Bueno, pues sencillamente retírelo si hay que retirarlo, cámbielo si hay que cambiarlo, pero ese órgano, introdúzcale los elementos de control que tienen las demás agencias. Por ejemplo, DNCD tiene asuntos internos y tiene una inspectoría. La policía tiene asuntos internos y tiene inspectoría. Los demás cuerpos también, que son los órganos internos que velan porque no se corrompan esos agentes y que deben dar respuesta. Eso es lo que debía hacerse. Bueno, pero no solo la DNCD, yo creo que la policía, porque eso era un órgano de la policía, la DICAN. Asuntos internos de la policía debió velar porque no se corrompiera la DICAN y no lo hizo. Correcto. Recuerde que el jefe de la DICAN, Fernández Valerio, está preso o estuvo preso, condenado, porque ellos mismos se robaron 950 kilos de cocaína que habían incautado. Las denuncias sobre la DICAN se convirtieron en un escándalo público. Personas conocidas, peloteros, empresarios, decían que agentes de la DICAN asaltaban vestidos de la DICAN sin consecuencias. Y dueño de puntos de droga, fue la primera vez que vimos salir los dueños de los puntos de droga decir que ya el negocio no era rentable para ellos porque quienes administraban los puntos de droga eran la DICAN y que cuando no custodiaban los puntos de droga, entonces los asaltaban y luego ellos se hacían de la droga. O sea, eso se convirtió en un verdadero problema y el Departamento de Asuntos Internos de la Policía nunca dijo ni esta boca es mía. La DNCD evidentemente también tuvo que ser cambiada. Mi preocupación en este caso es que si no hubo manera ni de la DNCD, ni de la Policía Nacional, ni de Interior y Policía de controlar un órgano como la DICAN, que tenía más fuerza en algún momento hasta que la misma DNCD, y la razón por la que la motivación que tuvo el decreto de derogarlo era precisamente porque competía con las funciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿De qué manera piensa usted, que fue exdirector de la Dirección de Control de Drogas, se podría fortalecer la dirección para que eso no vuelva a pasar? La DICAN es un organismo de triste recordación en este país, pero la DNCD, que tiene las funciones por ley, debería estar más fortalecida quizás. Si usted, ¿cómo fortaleció la DNCD en su momento para que la DICAN tuviera quizás menos trabajo? ¿O cómo se podría fortalecer en este momento? Es sencillo fortalecer la DNCD para que pueda trabajar con el tema del microtráfico. Es relativamente sencillo, pero implica recursos y voluntad para hacerlo. Pero el gobierno está compelido a hacerlo, si no el que venga, porque es que el tema del microtráfico, el narcomenudeo y el narcotráfico es, digámoslo así, consustancial a los demás delitos. Usted tiene los asaltos, pero ¿por qué vienen los asaltos? Chequelo. Recuerdo a Jenny Berenice haciendo la advertencia de que en la mayoría de los casos de atracos, asaltos, etcétera, había miembros de la policía y estaba el tema de la droga subyacente ahí. Incremento de personal, primer término. Incremento de la logística que debe tener la DNCD para operar. Con el incremento del personal, el incremento de la logística, se hacen los acuerdos correspondientes con la policía y con las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para que en aquellos lugares previamente estudiados, en donde estaba la Dirección Central Antinarcótico de la Policía, que obedecía a un estudio que se había hecho sobre el flujo de droga, específicamente aún se desviara, sencillamente se establezca la Dirección Central para trabajar, la Dirección Nacional de Control de Drogas, para trabajar específicamente el microtráfico. O sea, crear dentro de la misma Dirección Nacional de Control de Drogas el Departamento de Control del Microtráfico. Y no lo hay.
¿No hay un departamento que trabaje con el Sí, microtráfico? hay un área operacional, pero esa área operacional, por Dios, depende de la sede central. Y obviamente que las demás instancias que están a nivel nacional están facultadas para trabajar el microtráfico. Pero tú tienes, por ejemplo, un pueblo como Baní, que tiene tantos municipios, tantos distritos municipales, con una sede central sin tener otros lugares adicionales. Con relación a lo que fue la DICAM, nosotros reiteramos el criterio de que, oye, no es la DICAM per se, ni el hecho de que esté adscrita a la policía. Perfecto, si quiere ponerla bajo el control del Ministerio de Defensa, del ministerio que corresponda, no hay problema. Pero ese trabajo tiene que hacerlo Pero alguien. el trabajo alguien tiene que hacerlo, por Dios. No puede eliminar la función. No puedes eliminar, no debes, porque obviamente que pudo. Pero las consecuencias están ahí. Hoy nos estamos nosotros dando por el pecho y asombrándonos de que aparezcan en los barrios unos Papo 30, de que aparezca un Jeffrey. Pero ¿cuántos Jeffrey hay a nivel nacional que ahora mismo están fríos? Porque aquellos se calentaron como consecuencia de un comportamiento poco usual en ese submundo que es el mundo del tráfico de drogas. Normalmente el microtraficante que se sabe comportar igual que el narcotraficante, por igual, lo que hace es que mantiene un perfil bajo, casi subterráneo, para no llamar la atención. Resuelve el problema, que es lo que está pasando ahora mismo en los barrios nuestros. El microtráfico, los microtraficantes que con tan solo un punto de droga, con tan solo un punto, una persona que tiene un solo punto de droga se convierte en un microempresario, porque tiene entre 9 y 11 personas que dependen de ellos para expender la droga en ese punto. Cuando tiene 2 puntos ya tiene 18. Cuando tiene 10 puntos, esa persona está al nivel de cualquier comerciante de acá, porque tiene 100 y pico de personas bajo su control. Entonces ya tenemos a un empresario que es el tipo que penetra el tejido social de esos barrios, de esos sectores, porque resuelve los problemas de la comunidad. De la comunidad, con el propósito de mantenerse frío. Es el muchacho que le compra los uniformes a los muchachos de los equipos, es el muchacho que le compra la pelota, es el muchacho que le compra la receta, es el muchacho que paga la universidad, es el muchacho que resuelve los problemas de ahí en ausencia de una estructura represiva. Pero el que fue deportado ayer de Colombia era candidato a regidor por un partido político. Pero esa estructura los partidos la están aprovechando incluso. Correcto. Y no es nuevo. Lamentablemente, que los partidos, y estamos en la antesala prácticamente de un proceso eleccionario, deben ser muy cuidadosos. Ya vimos hasta dónde se atrevieron a llegar por los resultados que tenemos, ¿verdad? Unos diputados, etcétera, que están procesados por ahí. El cuidado que deben tener y debemos hacer esa advertencia nuevamente. Recuerdo muy bien cuando el doctor Roberto Rosario dirigía la Junta Central Electoral, que nos correspondió a nosotros ese proceso electoral, hacer la depuración de esa gente. El doctor Roberto Rosario hizo un trabajo magnífico allí, digámoslo así, acudiendo a los organismos de control del Estado Dominicano para que depuráramos los candidatos. Y cuando eso bajó, fueron mucha la gente que se excluyeron de manera... ¿Eso se ha dejado de hacer, general? Parecería que sí. Los resultados están ahí. ¿Puede la DNCD jugar un rol no pasivo? O sea, no esperar que la Junta Central Electoral se lo solicite. La pregunta es si en las funciones de la DNCD puede esa institución acudir y decir, estos candidatos, según las investigaciones que nosotros tenemos, están involucrados o podrían estar involucrados en casos de narcotráfico. Podría, pero tratándose de un órgano que está bajo el control del Poder Ejecutivo, se le podría dar un sesgo político, argumentando que quieren tumbarme a aquel, porque como es el que tiene más simpatía, tiene más arrastre, más popularidad, ya tú me le estás imputando el tema del narcotráfico. Podría hacerlo, pero habría que trabajarlo con mucho tacto, habría que hacer muchas coordinaciones, habría que tener mucha empatía. ¿Por qué esperar a la Junta Central Electoral? Los partidos no ejercen esa posición. ¿Sabes lo que dicen los partidos? Que todo el mundo tiene derecho a aspirar y que ellos no pueden de ninguna manera limitar
el ejercicio. Entonces la pregunta es si esos partidos se acercan a la DNCD. No, no se acercan y no es papel de ellos tampoco. Es que eso realmente es papel de los órganos de control del Estado, apoyar a la sociedad civil, en este caso los partidos políticos. Y tiene muchos recursos. Rosado, usted mencionó a Baní, mencionó los puntos de droga. Hace algunos meses se calentó Baní, se calentaron una gente, y de la DNCD se dijo que en Baní hay tantos puntos de droga. Inmediatamente la gente dijo, oh, pues si saben cuántos son, vengan a buscarlo. Saben dónde están. ¿Cómo es el asunto ese? Que se contabilizan los puntos. Bueno, aparecían en Google los puntos de droga. No, pero es más fábula que otra cosa. No, pero de la DNCD se habló de una cantidad, no la memorizo, en Baní. Bueno, recuérdese que en un momento determinado aquí en el país se habló, incluso hasta antes que yo estuviera al frente de la DNCD de 2009, antes de eso, se habló de 30.000 puntos de drogas. Y es que un punto de droga no es un lugar idéntico, por ejemplo, en algunos casos sí lo es, a un ventorrillo, a un colmado, etc. Claro. En algunos casos sí lo es, pero en otros casos no lo es tanto así. Y existen. ¿Por qué? Por el tema de la movilidad. El punto de droga en ocasiones es el sujeto que ya tiene un nombre de que la mercancía que tiene siempre está ahí, o sea que tiene un flujo de mercancía que le llega, luego que la calidad que vende y ese tipo puede tener 1, 2, 3 lugares fijos, pero probablemente te tiene 8, 10 delivery y te la envía, bueno, ahí están las redes. Eso también estuvo ahí. General, ¿por qué nosotros hemos aumentado en cantidad de toneladas atrapadas? Se ha dicho, no recuerdo quién fue que dijo que se atrapaba el 10% de lo que cruzaba. Si se aumentaban las incautaciones, significaba entonces que había aumentado el tráfico. Y además ha aumentado el microtráfico por aquello de que se paga en especie. Si analizáramos los últimos 10 años, incluyendo estos 2 años, en su experiencia, ¿cuál es el balance? ¿Tenemos más droga en los barrios? ¿Tenemos más droga cruzando en República Dominicana? ¿O simplemente se le ha dado más golpes al narcotráfico? El informe mundial de las drogas de la Organización de las Naciones Unidas, al igual que el informe mundial que hace la Unión Europea, establecen que a nivel de la cocaína ha habido un incremento sustancial en la producción como consecuencia de los factores que ya le digo, una cantidad mayor no, si de se hectáreas. consume más, se produce más. Correcto. Ley de mercado. Pero estamos hablando de cocaína, pero la droga que más se consume en el mundo no es la cocaína, es la marihuana. 100%. Correcto. E incluso ni siquiera es la segunda, es la tercera, porque detrás de ello vienen los opiáceos, en donde están las anfetaminas, que por igual son tanto más peligrosas, bueno, son mucho más peligrosas, ahora mismo son una epidemia en Estados Unidos, que la misma cocaína. De manera que lo que tenemos en materia de lo que es cocaína, sí, Yulisa, hay un incremento en la producción y hay un incremento en las incautaciones por igual. Desde ese punto de vista, en términos de lo que es el narcotráfico, nosotros creemos que hay que darle su espaldarazo a la gestión de la DNCD, porque en términos de incautaciones, sí, entiéndase, de incautaciones, ha hecho muy buen trabajo. Ahora bien, ¿dónde están las estructuras que te sustentan esas incautaciones? Ahí hay una debilidad. Claro. ¿Dónde están las redes locales que tú has desmantelado, que soportan ese trasiego? Porque para recibir la droga que viene de Colombia, de Perú, de Venezuela, etcétera, hay una estructura aquí que no tiene la categoría de cártel, tiene la categoría de red. Una red que te recibe la droga, te la guarda, la encaleta o tiene lugares para eso, luego la reembala para fines de enviarla hacia su lugar de destino final, que no es República Dominicana, pero al mismo tiempo esa red se queda con el 10% aproximadamente, que es lo que usted señalaba, Yulisa, y ese porcentaje entonces alimenta el torrente del consumo interno nacional que, bueno, hemos tenido una clase media, como consecuencia del trabajo que han hecho nuestros políticos, hay que decirlo claro, tenemos inequidad, pero es incuestionable que República Dominicana ha crecido, hay una clase media que demanda, sí, y que tiene consumo ya. República Dominicana tiene un consumo relativamente importante ya de drogas. No nos vamos a comparar con Estados Unidos, pero sí hay un consumo
que le abastece ese porcentaje de la droga que se queda General, en el mercado tengo que local. hacerle una pregunta breve porque nos informan que se nos ha ido limitando el tiempo. Usted fue parte de la estructura que golpeó a Junior Cápsula. Nosotros recordamos un episodio lamentable donde Junior Cápsula inclusive llamó a la emisora que más se escuchaba en ese momento en el país y los amenazó directamente a ustedes, sus familias y bueno, aquello fue sumamente dramático. Los amenazó de muerte a usted, al jefe de la policía que era en ese momento Guzmán Fermín. Se dijeron muchas cosas, que la DNCD estaba involucrada, que eran parte y que luego se traicionaron, tantas cosas como se dice en lo que puede ser mitología dentro del mundo de la droga y del combate a la droga. Usted sabe que ya Junior Cápsula está suelto, está liberado. ¿Usted ha pensado en algún momento que eso podría traerle consecuencias? Obviamente que sí, fueron 29 millones de pesos que ese sujeto ofreció por Claro. La cabeza nuestra del comandante Guzmán Fermín y nuestra familia. Desgraciadamente el sistema norteamericano tiene entre sus herramientas de lucha el negociar con ese tipo de sujetos y las informaciones que tenemos es que ciertamente hubo una negociación que tiene ese individuo en la calle, pero el Estado Dominicano, primero, en primer término, el Estado Dominicano provee a los expresidentes de la DNCD de la seguridad, digamos, no es la ideal, pero lo que para un Estado como el nuestro, ¿verdad?, pobre, se necesita. Y en segundo lugar, nacimos para morir un día. Lo que usted puede tener la certeza es que nunca vamos a morir de rodillas, sino de pie y de frente a ese flagelo porque estamos conscientes del mal que le produce a la sociedad. Con relación a lo que usted señalaba, de que se había dicho, con relación a él, a Junior Cápsula, de que eran socios y que luego hubo De que la DNCD lo protegía, la policía, fue parte de todo lo que se dijo en ese momento. Bueno, para que usted tenga una idea, nosotros llegamos a la DNCD el 21 de agosto del 2009 y lo intervenimos a él en el mes de septiembre, el día 3 o 4 de septiembre. Del 2009. Del mismo 2009. O sea, que si había complicidad, pudo haberla anterior. Ahora, nosotros desmantelamos la estructura que tenía, recuérdese, que había una estructura aquí de lavado y de manejo de drogas. Esa estructura fue apresada, sometida y que luego haya tomado el rumbo que la ley establece o los hechos luego derivaron. Bueno, ya eso es otra cosa. De manera que nosotros no, por lo menos en nuestra gestión no se puede decir que estábamos en complicidad, porque aparte de desmantelar la estructura, se le incautaron una cantidad sin precedentes para aquella época de dólares, millones de dólares que se le incautaron a él, aparte de las propiedades multimillonarias también que se le incautaron. O sea, se le desmantela la estructura, se le incauta la droga, la persecución, recuerdo episodios, hoy lo recuerdo algo distendido, pero recuerdo cuando en la persecución él se nos marchó, se logró escapar el cerco que le seguía, como en ese entonces y frente al hecho de que se encontraba aquella cantidad enorme de dinero y luego se empezó a ver esa estructura en donde se demostraba que había permeado la clase media dominicana. Recuérdese quién era. La clase media, los militares, los empresarios. ¿Usted Correcto. piensa que cayó todo el que tenía que caer en esa estructura? Porque no aparecieron, digamos que fuera de González, no aparecieron muchos militares que tuvieran la estructura, no se sabe cómo el dinero se introducía en el sistema económico nacional. ¿Piensa usted que cayó todo el que tenía que caer? Sí, yo creo que sí, porque, bueno, a través del proceso que le siguió a Mary Peláez, nos pudimos dar cuenta de cómo se introducía parte de ese dinero en el torrente financiero nacional mediante el mecanismo del testaferrato. Recuérdese que hubo una residencia con un valor tremendo por ahí que lo arrojaba. Ahora bien, si están todos los que son, me parece que sí. Porque aparte de eso, en el supuesto caso de que hubieran
personalidades de cierto nivel o de más alto nivel, a nivel de policía, de militares, etcétera, los norteamericanos lo tenían allá. Y lo exprimieron bien exprimido, o sea, las informaciones que tenían. Eso se hubiera traducido en, obviamente, solicitudes de extradición de esas personas que hubieran estado vinculadas. De manera que para mí ese caso fue completamente desmantelado. General, finalmente por mi parte, hay una duda que a mí me suena permanentemente cuando se habla de incautaciones de droga en la República Dominicana, y como usted tiene sobrada experiencia en el caso, quiero preguntarle, ¿por qué cuando se hace una incautación no se manifiesta en específico el peso de la cantidad de droga incautada, sino que se habla de paquetes? Yo sé que es un tema de ley, pero ¿no cree usted que ahí puede haber un problema? Si uno dice 30 paquetes o 300 paquetes, ¿de cuánto es el peso de cada paquete? En el tema de droga, cada gramo cuenta, porque cada gramo involucra dinero, involucra una serie de delitos. Y hay una segunda pregunta que se la hago. Cuando hablamos de incautaciones, se necesita cooperación. Usted ha hablado de que la DNCD ha estado cooperando con organismos como la DEA, y se habla por lo general de que la mayor cantidad de incautaciones en la República Dominicana se hacen en alta mar, sobre todo de lanchas rápidas que provienen, y siempre se dice, de Colombia y Venezuela. Pero con Colombia hay cooperación. La pregunta es con Venezuela, ¿con quién se coopera? Si incluso no hay organismos con los que se pueda cooperar en ese país suficientemente confiables. Bueno, la primera parte de su pregunta, sí, siempre se da el peso. Recuérdese que normalmente cuando se hace la interdicción, una lancha, un avión, etcétera, lo que se cuenta en el momento son tantos paquetes. Normalmente esos paquetes que vienen en forma de ladrillo tienen un peso de 2 kilos y algo. Pero ¿por qué no se pesa en el momento? ¿No es tan complicado? Es que usted tiene una operación de interdicción que es súper compleja. Para hacer, por ejemplo, una interdicción de una lancha rápida, ¿usted sabe cuáles elementos son necesarios? Para que usted tenga una idea. Oiga, localizar una lancha en el medio del mar, por ejemplo, que ha salido desde Colombia para acá o desde Venezuela para acá, en ese mar inmenso que está ahí, implica necesariamente la colaboración de los norteamericanos, porque nosotros, o inteligencia electrónica que permita dar el seguimiento desde tierra a la lancha que está en el mar, que usualmente tiene un teléfono satelital que permite el rastreo de la ubicación. Pero para ubicar de manera específica se requiere una aeronave cuyo costo, República Dominicana, asumirlo, es sumamente difícil, muy difícil, el costo de operar de esa aeronave, porque estamos hablando no de que de 2 horas, 3 horas, 4 horas, estamos hablando a veces de 12, 14 horas, por el mecanismo que utilizan los narcotraficantes. Claro. Por ejemplo, ellos salen de La Guajira, que es la península de La Guajira, sí. Correcto, ahí en Colombia, territorio que binacional. Binacional, correcto. Pero te salen a las 10 de la noche, si te salen a las 10 de la noche y navegan durante toda la noche y se colocan en un paralelo intermedio, el territorio, en alta mar, a las 5 o 6 de la mañana, porque si navegan de día, obviamente son más fáciles de detectar. Te tapan la lancha con una lona azul. Dígame usted, el mar azul, la lona azul. No hay manera en ese momento. Esperan las 5 o 6 de la tarde que vuelve a oscurecer para arrancar de nuevo. ¿Usted sabe lo que siguen las aeronaves? Sencillamente el rastro, la estela blanca de los motores, que usualmente son 2, 4 motores, o el calor de los motores, pero para eso se requiere una tecnología que nosotros, la Fuerza Aérea Dominicana ni la DNCD, tenemos eso. Entonces se requiere la colaboración interagencial, tanto de CBP como de la misma DEA, como de otros organismos, el Coast Guard de Estados Unidos. Ese trabajo conjunto es lo que da como resultado. Pero con Venezuela no hay cooperación en materia de droga. Sí, la hubo. Durante el gobierno de Hugo Chávez hubo muy buena cooperación. De hecho, por ejemplo, recuérdese que a Ramón Antonio Rosario Puente, área Toñoleña, nos salió corriendo de aquí, de República Dominicana, y fue apresado allá el entonces ministro del Interior, Néstor Reverol, mayor general Néstor Reverol, hizo una colaboración tremenda con nosotros. El doctor Vincho Castillo tenía muy buena relación. ¿Y en el 2015, cuando usted se retiró, la cooperación seguía existiendo o había cambiado?
Bueno, yo salgo en el 2013. Sí. La colaboración estaba ahí. Obviamente habían unos celos ahí con la DEA, los norteamericanos, por el tema político, gracias, de si Rosado. tú te acercas mucho, entonces yo te aprieto la colaboración por aquí. O sea, había que manejarse con un tacto muy fino, pero gracias a Dios, durante la gestión del presidente Fernández, él tuvo el tino de manejar un equilibrio ahí y permitió colaboración de uno y colaboración de otro. Gracias, Rosado. Evidentemente que usted sabe de droga y no despierta sospecha porque usted estaba en ese mundo. Quedó pendiente la respuesta judicial. Usted le dijo que se queda el 10% aquí, pero la pregunta de ella era qué porcentaje es proporcional que se atrapa a propósito de los 31 kilos. Y la que pasa, que se dice que pasa un 80 o 85%. Que se incauta el 10%. Sí, que se incauta mucho, pero significa que pasa mucho. Obviamente, un mercado... Está pasando mucha droga entonces. Un mercado de, por ejemplo, en Estados Unidos, tan grande, obviamente que requiere mucha mercancía. Gracias, Rosado. Vamos a la pausa.